La noche del 30 de septiembre en Uruapan, Michoacán, estalló como un trueno. No fue un crimen más, sino un rugido de plomo que desgarró el silencio de la colonia 28 de octubre. A las 7:47 de la noche, bajo un farol titilante, un hombre conocido como El Cuervo, temido operador del cártel Jalisco Nueva Generación, Secta NG, cayó bajo una lluvia de balas. Su cuerpo desplomado sobre el asfalto, rodeado de casquillos humeantes, marcó el inicio de una noche que cambiaría la ciudad. Pero no fue solo su muerte lo que heló la sangre de los vecinos. Fue la persecución que siguió, un enfrentamiento brutal en el barrio del Vergel, donde dos policías municipales, heridos, desafiaron a la muerte. La camioneta de los agresores, una sombra gris huyendo a toda velocidad, dejó tras de sí un rastro de caos y preguntas. ¿Quién ordenó la ejecución? ¿Por qué en plena calle, a la vista de todos? Uruapan no solo perdió a un criminal esa noche, perdió la frágil ilusión de paz. Y en las sombras, un nombre comenzó a sonar. Omar García Harfuch. Uruapan, cuna del oro verde, los aguacates, es también un campo de batalla donde el crimen ha impuesto sus reglas. La colonia 28 de octubre, un enredo de calles sin pavimentar y casas humildes, lleva años atrapada entre la pobreza y el miedo. Esa noche, el aire estaba cargado de una tensión que los vecinos no podían nombrar. Desde la mañana, vehículos desconocidos rondaban, rostros extraños observaban desde esquinas oscuras, y un silencio anormal reemplazó el bullicio habitual de la colonia. A las 7:47 de la noche, el estruendo de disparos rompió la calma. Los gritos se mezclaron con el eco de las balas, y los vecinos, acostumbrados a la violencia pero nunca inmunes, se arrojaron al suelo. Una madre abrazó a su hijo, tapándole los oídos, mientras el llanto del pequeño se perdía entre los disparos. Cuando las patrullas llegaron, encontraron a El Cuervo sin vida, el rostro desfigurado por los impactos, un radio de comunicación aún encendido a su lado, emitiendo frases cortas y codificadas. Objetivo neutralizado, repliegue inmediato. Nadie vio nada, o al menos nadie quiso hablar. Las ventanas permanecieron cerradas, las cámaras de los celulares apagadas. Pero la noche no terminó ahí. A 10 minutos del crimen, en la colonia La Magdalena, una patrulla divisó una camioneta gris a toda velocidad. Los ocupantes, armados con rifles de alto calibre, no se escondían. La persecución comenzó, y con ella, el caos escaló a un nivel que Uruapan no había visto en años. La escena del crimen no era solo un cuerpo y casquillos. Era un rompecabezas que comenzaba a revelar una verdad más oscura. El Cuervo no era un delincuente común. Informes de inteligencia estatal lo señalaban como un operador clave del CJNG, encargado de extorsiones, asesinatos selectivos y control de rutas de narcomenudeo en al menos 7 colonias. Su muerte no fue un acto improvisado, fue una ejecución quirúrgica. En la camioneta gris abandonada tras el enfrentamiento en el Vergel, los peritos encontraron un celular dañado, pero funcional. Al extraer la tarjeta SIM, descubrieron un número registrado en una llamada interceptada días antes en Zamora. Todo listo para el martes. Uruapan. El martes era el 30 de septiembre. Una cámara de seguridad en una tienda cercana captó algo más. Uno de los atacantes llevaba una insignia con un lobo negro sobre fondo rojo, emblema de los lobos, una facción disidente del CJNG conocida por su brutalidad. Hasta entonces se creía que operaban solo en Jalisco, pero su presencia en Michoacán encendió alarmas. Más perturbador aún fue el GPS de la camioneta, que marcaba una casa de seguridad en Apatzingán, vinculada a un exfuncionario local con antecedentes de nexos con el narco. La ejecución de El Cuervo no fue un ajuste interno, fue un encargo para silenciarlo antes de que revelara información crítica. En medio del caos, dos figuras emergieron como símbolos de resistencia. Laura, de 36 años, policía municipal y madre soltera, patrullaba esa noche a pesar de las súplicas de su hija de 10 años. «Mami, hoy no vayas». Con el chaleco puesto y el corazón apretado, Laura salió al turno nocturno. Cuando la camioneta gris apareció, fue ella quien dio la alerta por radio, incluso después de que una bala le atravesara el hombro.
Su compañero, Javier, de 40 años, con 15 años en la corporación, recibió un disparo en el pecho, pero mantuvo el volante firme, persiguiendo a los agresores hasta que los refuerzos llegaron. En el hospital, con sangre en sus uniformes, Laura y Javier se miraron y prometieron no rendirse. El otro héroe no estaba en las calles, sino en una oficina en Uruapan. Carlos Manso, el alcalde, enfrentó la crisis con una determinación que pocos esperaban. Harto de promesas vacías, Manso no se limitó a comunicados. Exigió acción. En una llamada directa a la Secretaría de Seguridad, pronunció un nombre: Omar García Harfuch, el estratega conocido por desmantelar redes criminales con precisión quirúrgica. Manso no habló como político, sino como un hombre que sabía que su ciudad estaba al borde del colapso. La ejecución de El Cuervo en Uruapan, Michoacán, el 30 de septiembre de 2025, no fue un acto aislado de violencia, sino una operación meticulosamente planeada que reveló un nivel de organización criminal con características casi militares. La precisión del ataque, ejecutado en la colonia 28 de octubre a las 7:47 de la noche, desconcertó a las autoridades locales y federales por igual. Los agresores no solo lograron neutralizar a un operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación, CNG, sino que dejaron tras de sí un rastro de evidencia que apunta a una red más amplia, compleja y profundamente arraigada, con conexiones que trascienden las fronteras de Michoacán. Este análisis técnico desglosa los elementos clave de la operación, los hallazgos forenses, las tácticas empleadas y las implicaciones estratégicas que han puesto en alerta a las autoridades, lideradas por Omar García Harfuch, en su esfuerzo por desmantelar una estructura criminal que amenaza con reconfigurar el panorama delictivo en la región. El ataque contra El Cuervo fue ejecutado con una precisión quirúrgica que sugiere un nivel de entrenamiento y coordinación poco común, incluso en los círculos del crimen organizado. Los agresores utilizaron radios encriptados, un recurso que permite comunicaciones seguras y difíciles de interceptar por las autoridades. Estos dispositivos, según los primeros análisis de la inteligencia municipal, operaban en frecuencias no convencionales, lo que indica el uso de tecnología avanzada, posiblemente adquirida en el mercado negro o a través de redes internacionales. Los vehículos involucrados, incluida la camioneta gris tipo Ford Edge, abandonada tras el enfrentamiento en el barrio del Vergel, carecían de placas identificativas, y las pocas marcas visibles estaban cubiertas con lodo para dificultar su rastreo. Este detalle, aunque aparentemente menor, refleja una planificación meticulosa para evitar la identificación inmediata por parte de las cámaras de seguridad o los patrullajes policiales. Las armas utilizadas en el ataque refuerzan la hipótesis de una operación de alto calibre. Los casquillos recuperados en la escena del crimen, analizados por peritos balísticos de la Fiscalía General del Estado, correspondían a rifles de asalto de uso exclusivo del ejército, como el AR-15 y el AK-47, ambos con modificaciones para aumentar su letalidad. Las trayectorias de las balas, reconstruidas mediante análisis forense, indican que los disparos fueron realizados desde múltiples ángulos, lo que sugiere la participación de al menos 3 tiradores coordinados. Los impactos en el cuerpo de El Cuervo, 2 en el pecho, 1 en la cabeza, muestran una intención clara de neutralización inmediata, sin dejar espacio para la supervivencia. Este nivel de precisión apunta a ejecutores con experiencia táctica, posiblemente exmilitares o sicarios entrenados por organizaciones criminales con recursos significativos. Un hallazgo crítico en la investigación fue el celular recuperado en la camioneta gris abandonada tras la persecución. Aunque el dispositivo estaba dañado por impactos de bala, los peritos de la Fiscalía lograron extraer la tarjeta SIM y recuperar datos parciales. Al cruzar la información con bases de datos federales, se descubrió que el número estaba vinculado a una red de comunicación interceptada semanas antes por inteligencia militar en el municipio de Zamora, a unos 60 kilómetros de Uruapan. La llamada interceptada, de apenas 20 segundos, contenía una frase clave: todo listo para el martes. Uruapan. Ese martes era el 30 de septiembre, el día exacto de la ejecución.
Este dato no solo confirma que el ataque fue planificado con antelación, sino que sugiere la existencia de una red de inteligencia criminal que operaba con información precisa sobre los movimientos de El Cuervo. La pregunta que surge es cómo los agresores sabían exactamente dónde y cuándo encontrarlo, lo que apunta a una posible filtración interna dentro del CJNG o incluso a la complicidad de actores externos. Otro elemento revelador fue el sistema GPS de la camioneta, que marcaba un destino final en Apatzingán, a 50 kilómetros de Uruapan. La ubicación correspondía a una casa de seguridad registrada a nombre de un exagente ministerial que, según registros oficiales, fue destituido en 2017 tras ser vinculado a redes de protección del narcotráfico. Este hallazgo levantó sospechas inmediatas de complicidad institucional, un problema endémico en regiones donde el crimen organizado ha infiltrado las estructuras de poder local. La casa, según informes preliminares, estaba equipada con cámaras de seguridad privadas y un sistema de acceso restringido, lo que sugiere que funcionaba como un nodo operativo para actividades ilícitas. La conexión con Apatzingán, un bastión histórico del narcotráfico en Michoacán, indica que la operación pudo haber sido financiada o coordinada desde fuera del estado, posiblemente por una facción rival o disidente del CJNG. La insignia encontrada en uno de los agresores, captada por una cámara de vigilancia en una farmacia cercana, añadió una capa adicional de complejidad al caso. La imagen mostraba un lobo negro sobre fondo rojo, el emblema de Los Lobos, una facción escindida del CJNG conocida por su fanatismo y brutalidad. Hasta ese momento, las autoridades creían que los Lobos operaban exclusivamente en Jalisco, pero su presencia en Uruapan señala una expansión territorial que podría alterar el equilibrio de poder en la región. Esta facción, según reportes de inteligencia, se caracteriza por su autonomía y su disposición a desafiar al liderazgo central del CJNG. Su involucramiento en la ejecución de El Cuervo sugiere una fractura interna dentro del cártel, posiblemente motivada por disputas sobre el control de rutas de narcomenudeo o por el deseo de eliminar a un operador que representaba una amenaza para los intereses de los Lobos. Este reacomodo podría desatar una ola de violencia retaliativa, ya que la muerte de un operador clave como El Cuervo no solo debilita una facción, sino que crea un vacío de poder que otras buscarán llenar. La respuesta de Omar García Harfuch al recibir el informe inicial fue inmediata y contundente. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ordenó un despliegue prioritario en Uruapan, que incluyó 60 elementos de élite de la Guardia Nacional, drones equipados con visión nocturna y tecnología de intercepción digital. Además, solicitó acceso a todas las grabaciones del sistema de videovigilancia C5 de las últimas 72 horas, así como informes detallados de las células del CJNG activas en Michoacán. Su hipótesis era clara. La ejecución de El Cuervo no fue un simple ajuste de cuentas, sino un movimiento estratégico para silenciar a un operador que estaba a punto de revelar información crítica, posiblemente sobre alianzas corruptas o planes operativos del cártel. Harfuch también exigió un análisis exhaustivo de las comunicaciones interceptadas, buscando patrones que conectaran a los Lobos con otros actores, incluidos posibles cómplices en el ámbito institucional. Los patrones de escape de los agresores, analizados por la Guardia Nacional, muestran una planificación sofisticada. Tras el enfrentamiento en el Vergel, los atacantes abandonaron la camioneta en una calle sin salida, pero lograron huir a pie por callejones estrechos, aprovechando la oscuridad y la falta de cámaras en la zona. Este comportamiento sugiere un conocimiento previo del terreno, lo que refuerza la teoría de que la operación contó con apoyo logístico local. La inteligencia municipal, en coordinación con la federal, identificó al menos 3 rutas de escape potenciales utilizadas por los fugitivos, todas convergiendo hacia zonas rurales donde la vigilancia es limitada. Este nivel de preparación indica que los agresores no actuaron solos, sino como parte de una red más amplia con recursos suficientes para planificar y ejecutar una operación de esta magnitud. La intervención de Omar García Harfuch
marcó un punto de inflexión. Desde la Secretaría de Seguridad ordenó un operativo federal sin precedentes. 80 elementos de élite, apoyo aéreo y tecnología de punta para rastrear a los lobos. Su presencia no solo era operativa, sino política. Enviar un mensaje de que el Estado no cedería terreno. Sin embargo, el impacto iba más allá de Uruapan. La noticia cruzó fronteras, con titulares que hablaban de una guerra abierta contra el narco. En redes sociales, el nombre de Harfuch se convirtió en tendencia, no por su carisma, sino por su historial de resultados. Sin embargo, la cancelación de las fiestas y la militarización de Uruapan también generaron críticas. Algunos ciudadanos lo vieron como una rendición, una señal de que el miedo había ganado. Otros, en cambio, aplaudieron la firmeza de Manso y la llegada de Harfuch. La polarización creció, pero una cosa era clara: Uruapan se había convertido en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado. La escalada de violencia en Uruapan puso a Michoacán en el radar nacional. La decisión de Manso de involucrar a Harfuch no fue solo una estrategia de seguridad, sino un movimiento político arriesgado. Al pedir intervención federal, admitió que las fuerzas locales estaban rebasadas, lo que generó tensiones con el gobierno estatal. Algunos acusaron a Manso de ceder soberanía municipal, mientras otros lo vieron como un acto de valentía. En el ámbito nacional, la llegada de Harfuch reforzó la narrativa de un gobierno federal comprometido con la seguridad, pero también abrió debates sobre la militarización como solución a largo plazo. En las colonias afectadas, el impacto fue más visceral. Carlos Manso, desde su oficina, seguía recibiendo reportes. Cada hora llegaba nueva información: movimientos sospechosos en colonias aledañas, vehículos abandonados, mensajes encriptados interceptados por la Guardia Nacional. Sabía que la muerte de El Cuervo no era el fin, sino el comienzo de una batalla más grande. Su llamada a Harfuch no fue un acto de desesperación, sino de estrategia. Sabía que solo una mente, como la de Harfuch, con su historial de desmantelar redes criminales en Ciudad de México, podía cambiar el rumbo de Uruapan. Omar García Harfuch, desde la capital, trabajaba sin pausa. Los mapas frente a él mostraban rutas de escape, puntos de reunión de los lobos y conexiones con otras células en Michoacán. Su equipo analizaba cada frame de las cámaras del C5, cada llamada interceptada, cada dato del celular recuperado. La orden era clara: no solo capturar a los responsables, sino desmantelar la red que permitió que El Cuervo operara con impunidad durante tanto tiempo. La pregunta que lo obsesionaba era la misma que resonaba en Uruapan: ¿quién protegía a El Cuervo? ¿Por qué lo silenciaron justo ahora? El mensaje de Harfuch al crimen fue claro: no cederemos ni un centímetro. El convoy federal que llegó a Uruapan no era solo una muestra de fuerza, era una promesa de que el Estado recuperaría el control. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Los lobos seguían moviéndose en las sombras, y los informes de inteligencia advertían de posibles represalias. La muerte de El Cuervo abrió una grieta en el CJNG, pero también desató un juego de poder que podía costar más vidas. En el hospital, Laura y Javier recibían visitas de sus familias. Laura, con el brazo enyesado, le prometió a su hija que volvería a casa pronto. Javier, aún con dolores, escribió una carta a su esposa asegurándole que no dejaría el uniforme. En las calles, los rondines de la Guardia Nacional se intensificaban y los drones sobrevolaban los barrios más conflictivos. Carlos Manso, en una entrevista final, miró a la cámara y habló sin titubear: Uruapan no se rinde. No somos una ciudad de criminales. Somos una ciudad de gente que lucha. La noche del 30 de septiembre no fue solo una tragedia. Fue un punto de inflexión. Uruapan, Michoacán, sigue sangrando, pero también sigue resistiendo. La pregunta no es si el crimen ganará, sino cuánto tiempo tomará recuperar la paz. Y en ese esfuerzo, nombres como Laura, Javier, Carlos Manso y Omar García Harfuch serán recordados como los que se atrevieron a enfrentar la oscuridad.